Bueno, hola a todos. Hola, Vale. Hola Débora, ¿cómo ¿Cómo, estás? cómo estás? Un gusto que me Pero bien, acompañes. Bueno, sí, yo feliz de poder encontrarnos virtualmente. de poder encontrarnos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Ya te voy a presentar en un ratitito. Primero comento que este es un video de la serie Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones. Y que este video tiene el siguiente título: El autismo y sus locos bajitos, mirando de frente al autismo para detectar y crecer. Te voy a presentar, ¿vale? ¿Vale? Ella es Valeria Aldecoa Chapur, es médica especialista en salud mental, trabaja en el Servicio Integral Amigable para Adolescentes y en el equipo técnico de la Escuela Especial de Honorione de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Ella Muy está en bien. Chaco, es Exactamente. chaqueña y por eso tiene ese tonito tan lindo cuando habla. Como en todos estos videos vamos a partir de un texto ficcional y con las resonancias que ese texto nos deja, vamos a comenzar el diálogo. Como las personas que están viendo el video se habrán dado cuenta ya, el texto ficcional que elegimos es la canción Esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat. Así que la voy a leer la letra. Dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Es tan hermosa esta canción, es tan fuerte, ¿no? Pertinente, Es tan pertinente para este tema. pertinente para este tema y para tantos. Mira, yo suelo tomar partes de esta canción, pero para el tema del autismo, que es lo que vamos a tratar hoy, me parecía en principio arrancar con esta última parte de la canción, ¿viste? Donde dice eh, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Que el adiós de los hijos es como ese momento temido y a la vez deseado por los padres, ¿no? El nido vacío de hecho, habla de un momento muy particular en que muchas personas, por ejemplo, pueden hacer algún síntoma o alguna patología, ¿no? Cuando los hijos se independizan y dicen adiós, pero a la vez como habla de la salud, ¿no? Ese momento de desprendimiento también es una alegría. Y yo me preguntaba, y te pregunto, ¿vale? ¿Cómo es esto en el autismo? Y claro, en principio, bueno, que nos cuentes qué es el autismo.
Sí, el autismo es una condición neurobiológica y del desarrollo que comienza en la niñez y que dura para toda la vida de ahora. ¿Sí? Afecta cómo la persona se comporta, cómo interactúa con otros, cómo se comunica y cómo aprende. Al hablar de espectro autista, viste que también se escucha esto de trastornos del espectro autista, tenemos que pensar que es un abanico amplio de posibilidades de presentación de esa condición, de esa forma de ser, y de ahí que la salida en términos de exogamia, de dejar la familia de origen, ese poder decir adiós y hacer frente a las demandas de la sociedad que la sociedad nos impone, no va a ser igual en todas las personas con la condición del espectro autista. Y ahí el desafío de permitirles a estos niños, a estos adolescentes con la condición del espectro autista, de darle herramientas para su autonomía, para su mayor y mejor desenvolvimiento como seres sociales que somos, ¿verdad? Eh, es realmente un desafío y así el autismo se va a caracterizar por un patrón persistente de comportamientos, de intereses restringidos, repetitivos, junto a déficit también persistentes en todo lo que sea la comunicación, la interacción social, en diferentes contextos, ¿sí? Y esto se va a manifestar tempranamente en el desarrollo, o bien se va a revelar cuando las demandas de la sociedad, no necesariamente en esa salida como la pensamos nosotros, en quien no tiene un desarrollo atípico, ¿sí? No en avanzada la adolescencia, pero estas manifestaciones se van a presentar cuando las demandas de la sociedad sobrepasan a las capacidades de esta persona con la condición del espectro autista, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la edad cronológica. Ajá. Por ejemplo, aparte de estas demandas sociales, me imagino tiene que ver con el momento en que el chico comienza la escuela o comienza el jardín, ¿no? Ahí empieza a haber requerimientos de la afuera y ahí algo empieza a verse. Exactamente. Es una de las primeras salidas que hacemos y una de las primeras demandas de interacción social. Entonces, es ahí, al ingreso del jardín, donde más se puede empezar a visibilizar, pero en realidad hay signos o alarmas o señales que se presentan antes, ¿sí? ¿Y cuáles son algunos de ellos? Las señales de alarma son muchísimas y esto hay que poder pensarlo como banderas rojas, o sea, como alertas. Cuando están, nos tienen que alertar, nos tienen que hacer pensar que algo puede no estar bien, ¿sí? Pero que estén no significa que estemos frente al autismo, ¿sí? ¿Cuáles son? La falta de sonrisa social, el no mirar a los ojos, el no balbucear. Fíjate que estoy hablando de un desarrollo muy temprano, casi de un bebé, digamos, ¿sí? Muy al comienzo del desarrollo. Tener un retraso en la adquisición del lenguaje, o bien perder un lenguaje que ya ha sido adquirido, eso también nos tiene que llamar la atención. Que un niño no señale para mostrar o que no comparta intereses con otros, que no responda al nombre, que no haya o que no tenga juego simbólico, que no tenga esa capacidad de imitación, o bien que reaccione inesperadamente frente a los estímulos sensoriales. Esos niños que se tapan los oídos ante cualquier ruido, o que están oliendo todo, o que les molestan las etiquetitas de la ropa porque hay un exceso de reacción a los estímulos. Un exceso o un déficit. Claro. Todo eso nos tiene que hacer pensar que podríamos estar ante la condición del espectro autista. Claro, claro. Ajá.
¿Y las causas? La causa es desconocida, no se conoce, pero lo que sí sabemos es que está multideterminada. Juega un papel muy importante el ambiente, las condiciones de ese desarrollo, el acceso a las necesidades básicas, no solamente alimentación, higiene, vestido, sino también afecto, lo que envuelve a ese niño, digamos, pero también los genes, la herencia, ¿sí? Hay varios genes involucrados y se han identificado muchos genes candidatos para lo que es la cognición social, que sabemos es deficitaria en las personas con condición del espectro autista, y esta cognición social que nos va a permitir la interacción social, la comunicación, el relacionarnos con otros, está en relación directa con la capacidad de empatía, ¿sí? Y así, lo que se manifiesta con el desarrollo cambia con el autismo. Y el autismo cambia o se ve afectado con el desarrollo, ¿sí? Estos cuadros, Débora, digo cuadros porque hablamos de espectro, de muchas formas de ser autista en el mundo, sí. No son de ahora. Lo describió Leo Kanner en 1943, o sea, largo tiempo, y casi simultáneamente Asperger también, pero destaca Asperger como característica acompañante a esas fallas en la interacción social y en la comunicación, que haya un cociente intelectual elevado. Y esto por ahí está bueno poder diferenciarlo, porque las personas con condición del espectro autista tienen no solamente alterada la socialización, la comunicación y el lenguaje, sino que también pueden presentar alteraciones en otros desarrollos, como pueden ser la inteligencia, ¿sí? No es condición, no es que un autista es súper inteligente, ni que es un retrasado. Puede tener inteligencia normal por encima, o un retraso mental. Está bueno esto de poder entenderlo de esa manera, ¿sí? Claro, claro, y además está bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos preparando el material para el video y vos me dijiste esto, que en 1943 se habló por primera vez del autismo, a mí me impresionó, ¿no? Ese año, porque yo te había preguntado y te lo pregunto ahora nuevamente, si hay más chicos con autismo ahora en estos últimos años largos, o si siempre hubo, pero lo que sucede es que ahora se habla más de esto, es decir, está más visibilizado. Siempre me llama la atención, o por lo menos me resulta interesante pensar que cuando algo empieza a aparecer en los medios de comunicación, es decir, empieza a hablarse de esto, empieza a consultarse a especialistas, empieza a hablarse con las familias, con los padres, se empieza a visibilizar, y tal vez no es que ahora hay más, sino que se habla de esto. Sí, Débora. No, en realidad la prevalencia ha aumentado porque, no sé, te puedo decir, en los 70, en los 80, se hablaba de 4 cada 10.000. En este momento hablamos de 1,7% de la población general. Sí, es bastante, es bastante. Pero esto se debe no solamente a la visibilización, al poder reconocer estos cuadros, sino que se ha mejorado a nivel del reconocimiento y de la posibilidad de hacer el diagnóstico, ¿se entiende? Muchas veces antes las personas con condición del espectro autista, o sea, existían, pero pasaban desapercibidas, o eran las personas a quienes esconder, por ahí los tontitos, con mucha estigmatización antes. Creo que los medios de comunicación, al visibilizar esto, lo que permiten es pensar un poco más la inclusión de estas personas, ¿sí? De dejar caer esas barreras
a los accesos diferentes, educación, salud, socialización, ocio. Entonces, me parece que la difusión ha ayudado no a que aumente la prevalencia, sino a que se visibilice esto que ya estaba y que ahora también tenemos más herramientas diagnósticas. A pesar de que la clínica sigue siendo soberana, disponemos de más herramientas diagnósticas. Claro, claro. ¿Y cambia en algo el pronóstico para una persona si el autismo se le detectó por decir, a los 4 años, a los 3, que a los 11, 12, digo, el pronóstico, lo que va a ser la vida de esa persona, ¿es distinto? Mira, en realidad, generalmente la edad promedio del diagnóstico está siendo 3 años. La edad promedio a nivel mundial. Acá en la Argentina, muchas veces llegamos un poco más tarde que eso. Y el pronóstico sí cambia cuando el diagnóstico es temprano, porque el diagnóstico temprano lo que habilita es la atención y la intervención tempranas, ¿sí? Porque no te olvides esto que recién decía, el autismo se modifica el desarrollo y el desarrollo modifica el autismo. Si dejamos sin atención a ese niño que no adquirió el lenguaje en lo que más normalmente o más típicamente, y si decimos no, ya va a hablar, o si nos basamos en estos mitos, en estos clichés de los varones hablan más tarde, me olvidé de decirte que es más frecuente en varones que en mujeres, el autismo. Ajá. Sí, es 1,8 versus 2,0 la prevalencia a favor de los varones. Ajá. Es más frecuente en varones. ¿Y qué decimos nosotros? No, los varones son más vagos, hablan más tarde. Y perdemos la oportunidad, ¿sí? Entonces, llegar temprano hace la diferencia. Claro. Es muy importante. Favorecemos que ese déficit no se instale o no se intensifique, claro, ¿sí? Claro. Con el tratamiento. Claro. Hay algo que hablábamos en el intercambio que íbamos haciendo en la preparación del material, ¿no? Cuando recién yo te escuchaba diciendo esto, ¿no? De los mitos, de que el varón habla más tarde o que quizá empieza a caminar también después o al revés, no importa estos mitos, pero también está lo singular, ¿no? De cada familia y de los padres. Y de hecho el título de este video, la segunda parte del título, que es Mirando de frente al autismo, a mí me surgió por esta cuestión de la mirada, de cómo miran a los padres, de qué ven los padres cuando ven y cuando miran a sus hijos. Digo, porque me imagino que a veces tal vez no es tan evidente alguno de estos indicadores y fue necesario que el nene o la nena comience en el jardín para que sea la maestra quien detecta, pero en algunas ocasiones también eso quizá era evidente, se veía, pero no lo veían, ¿no? ¿Cómo es? Mira, en realidad se dice que los papás ven que algo no está funcionando, que algo no está yendo bien en el desarrollo de sus hijos, que de esos que pueden ver que algo no está bien y que sospecha autismo y hace la consulta, de ese 80% que hace una consulta oportuna, por así decirlo, sí. Un 20% no es tomada en cuenta por el profesional. Por eso es que es importante no quedarse con la primera opción, digamos. ¿Un no 20? Quedarse con ¿Un 20%? 20, exactamente. El profesional desestima, sí, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Por eso es que es necesario no desatender cuando es
yo me estoy dando cuenta que mi hijo, que algo está pasando con mi hijo, que no me mira, que no me responde cuando lo llamo, o que le molesta infinitamente la etiquetita, o que se queda mirando el ventilador. Entonces, no hagamos de cuenta que acá no está pasando nada, veámoslo. Espera, pero ¿y ese Y quizá, 20%? Me quedé así como impresionada porque me resulta una cifra muy grande. De médicos, entiendo que estás hablando de médicos, pediatras, cuando los papás llevan al niño y le dicen, mirá, vemos que le está pasando esto, que no responde a tal... Y ese 20%, ¿con qué tiene que ver? Como con una mirada como muy plástica de, bueno, ya va a hacerlo, o no te preocupes tanto, o tiene que ver con esto. habla un poco del desconocimiento, Débora. Habla un poco de estos prejuicios, y da cuenta de que todavía nos falta avanzar en el reconocimiento de estos cuadros, ¿sí? Es muy importante no quedarnos con esa primera respuesta y sí pensar en una consulta especializada. Hay mucho temor en los papás a hacer esa consulta de salud mental, a hacer esa consulta con neurología, con psiquiatría, ni te digo. Lo que se ve es que los papás como que están más abiertos a poder llevar a su hijo al neurólogo o a la neuróloga que consultar con la psiquiatra o con el psiquiatra. Entonces, para eso sirven estos espacios, para eso sirven un poco los medios de comunicación, para desandar esos prejuicios que tenemos en relación a la salud mental. Eso me parece que es muy, muy importante. No sé si te contesto la pregunta, Sí, porque ¿sabes también me estoy qué? No, me estás recontra contestando. Me quedé muy impactada por esto que decís de... que en realidad no sé por qué me impacta tanto, porque esto también uno lo ve con los médicos que trabajan en otras especialidades y cuando no contemplan o cuando siguen sin darle la importancia que hay que darle a lo que tiene que ver con lo mental, con lo psíquico, con lo emocional, ¿no? Cuando siguen sin contemplar que somos uno, digo, cabeza y cuerpo, somos uno, se separa didácticamente, pero y que eso tiene que ver con desconocimientos, pero ligados a los prejuicios, me llama mucho la atención, ¿no? Que en estos tiempos me sigue resonando notorio, como de una resistencia, ¿no? Como de una Sí, resistencia sí, todavía a esta altura de la historia, de entender si en los medios de comunicación, en las novelas, digo, en la ficción también, quizá hay personajes, ¿no? Padres que tienen un hijo con alguna dificultad ligada al autismo, o en los noticieros se habla, bueno, no deja de ser notorio que haya un 20% de médicos que dejan pasar estas cosas y no hacen una derivación, ¿no? A un psiquiatra, a salud mental, ¿no? Para que hagan la evaluación y el diagnóstico de ese niño, porque eso es tiempo que se pierde. sí, sí, totalmente. Y por ahí es importante poder hablar de que la evaluación diagnóstica y los tratamientos tienen que ser Claro, interdisciplinarios, claro, Débora, claro. ¿sí? Que se haga una evaluación completa del desarrollo de ese niño, de esa niña, para justamente poder llegar mejor al diagnóstico. No es sencillo hacer el diagnóstico porque todavía hay mucho prejuicio dando vuelta en relación a los diagnósticos de salud mental en general, ¿sí? Y con más razón, voy a insistir en esto me gusta mucho a mí esta frase, hay un libro que no recuerdo el autor, que dice que en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, eh, y es complejo, ¿verdad? Porque el desarrollo modifica todo, y el autismo, lo que tenemos que entender es que es una condición
que trae esa persona desde el nacimiento, que se va expresando con el desarrollo, con el tiempo. Si no hacemos ese diagnóstico oportuno, perdemos la oportunidad. Claro, claro, y es muy interesante porque yo pensaba, por un lado, bueno, ¿qué pasa en general con los padres cuando se les dice, bueno, si su hijo es autista o tiene una afección ligada al autismo, ¿no? Como se diga. ¿Qué pasa en general con los padres? ¿Cuál es la respuesta? Porque me imagino que eso también hace a una escritura con lápiz o una escritura con tinta en relación al desarrollo de ese niño, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. O sea, el desafío de enfrentar el diagnóstico que tienen los papás está en, o sea, aparecen esos fantasmas, ¿verdad? ¿Cuánto va a poder mi hijo? ¿Va a poder mi hijo? ¿Por qué me tocó esto a mí? O sea, aparece toda la culpa, la inseguridad, la duda, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo ayudar? Para que mejore, para que sea más autónomo, porque con el diagnóstico vienen las propuestas de tratamiento y casi siempre la psicoeducación va dirigida a esto de no sabemos cuál es el techo de tu hijo, pero lo que tenemos que lograr es que adquiera herramientas para poder ser autónomo en la vida. Entonces, es un impacto muy significativo y tienen que, a veces es muy duro para los papás, a veces, yo diría que siempre, siempre es muy duro para los papás, son muy pocos los papás que dicen, bueno, pasó esto, hago esto, busco, etcétera, etcétera. Pero por eso que me parece que es importante que como que de la mano de este cuestionamiento, por así decirlo, de cómo se va haciendo el duelo del hijo ideal, ¿verdad? Que hablábamos cuando preparábamos este encuentro. Tal cual, claro, es ese encuentro con el diagnóstico, con un nombre que además es un nombre temido, que hasta no hace mucho, o creo todavía aún hoy, porque cuando hablas de un 20% de los médicos, tiene este lugar de tabú, de eso de lo que no se debe hablar, que no tiene que tener un nombre, entonces cuando se les dice ese nombre a los padres, por supuesto que ahí cada padre va a mostrar algo de la tela que trae, de su propia historia familiar, ¿no? Del deseo por ese hijo, de las posibilidades que tiene de aceptar y de seguir para que ese chico pueda crecer todo lo más, vamos a decir, lo más y mejor posible, pero ahí se debe ver, ¿no? Algo fundamental y después, bueno, claro, cómo ir acompañando a los padres y a los hermanos, ¿no? Supongo también, Sí, a sí, toda sí, la sí, sí. familia. Sí, sí, sí. Toda la familia tiene que ser acompañada y retomando un poquito esto del duelo que tienen que hacer los papás, un poco que tenemos que hacer todos los papás cuando, en relación a ese ideal de hijo que portamos, pero cuando hay un hijo con autismo o condición del espectro autista, el duelo es mucho más traumático, ¿verdad? Y da lugar a muchas defensas como la negación, la indiferencia, conductas de sobreprotección, de abandono, de esta sobreprotección, la dedicación exclusiva al hijo con autismo y los hermanos que, bien, gracias, es, yo siempre digo que el abandono y la sobreprotección son como dos caras de la misma moneda, ¿sí? Uno no es saludable por el déficit de cuidados y el otro por el exceso, ¿sí? Pero tanto ese déficit o ese exceso de cuidados eh, dan lugar a lo mismo, que es a la pérdida de autonomía, ¿sí? O sea, se intensifican los síntomas,
hay un menor desarrollo de las habilidades que normalmente son deficitarias en la condición del espectro autista. Claro. Y la familia toda tiene que colaborar en el tratamiento, a la familia toda hay que acompañar y convocar, ¿sí? No solamente a mamá, papá, convocar a los abuelos, a los tíos, ni qué decirlo, a la escuela, porque permitir que esos chicos logren el desarrollo de esas habilidades que tienen en menos, ¿sí? O esas formas diferentes de procesar la información. Entonces, sí, es un desafío el acompañar a las familias. Sí, claro, pensaba esto que vos decías de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Nuevamente se me representaba el tema de la imagen y de la mirada, como tanto si los padres no le pueden sacar los ojos de encima a ese hijo una vez que se lo diagnostica, para ver cada movimiento, cada detalle, si avanza un centímetro, o la ausencia de esa mirada y no poder mirarlo por el dolor, por la angustia, por la culpa, tanto una como la otra, me parece que deben ser las inconvenientes, y así también pensaba, no sé, es mi fantasía, pero cómo deben ayudar mucho los hermanos en el progreso, ¿no? De estos chicos, porque quizás a veces desde la cercanía, desde la cosa simétrica que no hay con los padres, ¿no? Está lo simétrico de ser hermanos, desde el vínculo fraterno, a veces me parece que quizás se estimula o se puede establecer como algo más natural. Es una fantasía mía, no sé si recién se me armaba esto. Sí, sí, totalmente. Los hermanos pueden ayudar a eso, digamos, ¿sí? Eh, a ese compartir, a que las exigencias bajen, por Claro, así decirlo, claro. a naturalizar un poco determinadas conductas. Pienso en algunos berrinches, en algunas peleas, en los chicos con autismo tienen mucha tendencia a adherirse a rutinas y a veces los hermanos como que hacen de ese como un buffer o flexibilizan determinadas cosas, ¿sí? Eh, es, eh, es bueno, es positivo, no es lo mismo crecer solo, porque también muchas familias no tienen otros hijos Claro. y quedan con ese único hijo, pero cuando hay hermanos, las posibilidades se diversifican en Claro, realidad, sí. claro. Y me parece que eso, perdón, pero me parece importante eso que vos dijiste de los papás no poder mirar a sus hijos. Es muy, muy común que alguno de los papás se deprima, ¿sí? O sea, es algo súper súper heavy eso porque bueno, porque hay que hacer un duelo, o sea, es un impacto, es como muy traumático por justamente toda esa incertidumbre que rodea al diagnóstico y más que nada al pronóstico del cuadro, ¿verdad? Sí, por eso me parecía que, y te decía esto, ¿no? Que en el momento en que a los padres se les da el diagnóstico y se pone palabras a esto, se pone un título, ahí se debe ver, ¿no? La tela que tienen los papás cuando vos decís, bueno, hay padres que se deprimen, porque, bueno, seguramente frente a semejante dolor, ¿no? Porque duelo viene de dolor, de encontrarse ahí con una realidad de un hijo que no coincide, no encastra un 100% con lo que ellos esperaban.
¿Y qué hacen ahí? ¿Cómo responden? ¿No? Que es como responde cada persona a un duelo. Entonces hay quienes, porque que haya angustia o que haya tristeza o que haya enojo, que haya una serie de emociones en el procesamiento del duelo, es esperable. El tema es cuando queda ahí eso enquistado y entonces se arma una depresión. Ya no es solo, bueno, momentos de angustia, sino que se deprimen, se melancolizan o quedan enojados más del lado del rencor, ¿no? De una posición rencorosa de que les tocó algo injusto. O sea, esta pregunta que vos decías al principio, ¿por qué a mí? ¿No? Que hace que muchas personas se queden ahí rigidizadas, sintiendo que son víctimas de un destino que no se merecían. Entonces, esto es como muy difícil. Vale, y la pandemia y la cuarentena y el encierro con, bueno, con estas poblaciones, ¿cómo es? Bueno, me río un poco porque en realidad sabemos que la pandemia como que nos cambió la vida claramente, incidió en los distintos ámbitos de nuestra cotidianidad a Total, todos. a todos. Lo que tenemos que pensar es que estas personas con condición del espectro autista son muy adheridos a rutinas. A ellos les hace bien tener rutinas, porque a partir de esas rutinas pueden anticipar. Entonces, adoptar nuevas rutinas, que para nosotros fue un poco complicado, pero lo fuimos logrando, algunos más rápidos, otros menos rápidos, fue un tema muy relevante en las personas con condición del espectro autista, ¿sí? Y fue muy estresante tener que dejar, muy estresante para ellos y también para sus familias, tener que dejar de lado esas rutinas. No sé, la escuela, las terapias, que tal día vas a la fono, tal día la terapeuta ocupacional, etcétera. Esas rutinas a las que venían acostumbrados y que le permitían anticipar, por supuesto que esto afecta en primer término en relación a esas rutinas, ¿sí? Que ahora no las pueden tener porque no pueden ir a la escuela, no pueden encontrarse, no sé, si alguno practica un instrumento o hace un deporte, no lo pueden hacer. Y en segundo lugar, pero no menos importante porque nos encontramos encerrados, digamos, aislados, y eso conlleva una carga psicológica, una carga emocional muy fuerte para quienes tienen la condición y también para los cuidadores, también para los integrantes de la familia, porque se torna altamente estresante por momentos esa convivencia, ¿sí? Se ha visto mucha más ansiedad, muchas más alteraciones de conducta, muchas más alteraciones del sueño en los chicos y inclusive con los adolescentes con condición del espectro autista. Me parece que ahí es importante esto que se dio, viste que se dieron permisos especiales de circulación. Sí, estaba Bueno, pensando en eso. Eso descomprimió bastante y sirvió para bajar la tensión en las casas, en las familias, y también para que puedan acceder a espacios de recreación, ¿verdad? De retomar un poquito esas rutinas no sé, de salir a caminar, por ejemplo. Claro, ¿Sí? claro, De salir sí, del sí. hogar. De lo presencial, ¿no? Porque me imagino que, o sea, lo más difícil para todos es esto de la ausencia de lo presencial, ¿no? De que todo se tornó virtual. Y entonces supongo que estos chicos, estos adolescentes y las familias, además, los chicos, además de necesitar las rutinas, necesitan también de lo presencial, muy particularmente, digamos, porque cómo adaptar eso presencial a lo virtual, primero que es imposible que eso coincida exactamente, hay una pérdida
¿no? Importante de eso, pero es que estás hablando de personas que creo que requieren especialmente esto del afuera, de lo presencial, de los cuerpos, del tema de la mirada, ¿no? Y Sí, sí. eso, con una pantalla, no es lo mismo, así que cuando vos hablabas de esto que se dio, de cómo creció la ansiedad, del insomnio, ciertas desestructuraciones, me imagino, ¿no? Como desorganizaciones, Sí, sí, sí. ¿no? Complicado, que claro, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno en plena cuarentena, una de las primeras medidas fue dar permisos para Sí, los sí. chicos con ciertas problemáticas. Y para mí fue muy oportuna, la verdad. Tal cual, Eh, tal cual. eh, Esto ya como a título personal, más allá de que como que creí mucho creo que es una herramienta, el ASPO, me parece que el habilitar a estos chicos, de hecho yo he indicado, bueno, ponerle el barbijo, busca un lugar abierto y den eh, una vuelta a la plaza, den una vuelta a la manzana, porque si no, los niveles de tensión aumentan, y además porque en un primer momento como que no se habilitaba el acceso a las terapias, y entonces un poco que se descontinuó o se hacía pero por videollamada, el contacto, y no es lo mismo, no, no, como vos decís, no, falta esa mirada, falta esa interacción, ese El contacto cuerpo, con el ¿no? El otro. contacto, el cuerpo. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo sí. creo, yo cuando escuché que daban este permiso, que fue una de las primeras medidas así de excepcionalidad, la verdad es que lo primero que pensé fue que se habrán acercado especialistas, o sea, algo ahí pasó que les dijeron, miren, hay una población que necesita salir porque están muy mal. ¿No? Y porque claro, los profesionales individualmente íbamos teniendo estas intervenciones con los pacientes, ¿no? Y las vamos teniendo, bueno, ponete el barbijo, anda a dar una vuelta, ¿no? Pero es distinto cuando eso viene como una medida y hay una habilitación, bueno, algo ahí se escuchó porque algo se dijo también. Sí. Bueno, vamos a cerrar, ¿vale? Este video. Eh, a ver, mira, yo escribí esto. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción, nos dice Serrat en la canción. Freud lo habló en términos de narcisismo, de lo satisfactorio y gratificante de ese espejo. Tiene tus ojos, tiene tu misma sonrisa, sacó tu sentido del humor y hasta aún es caprichoso como vos. Puede dibujar una sonrisa en la madre o en el padre. Si se parece, el hijo es propio, una prolongación. Y si no se parece, ¿cómo hacer para que, luego de tramitado el dolor, esa diferencia sea aceptada y pueda también dibujar sonrisas en los padres? El autismo, como otras afecciones, pone a prueba la flexibilidad de los padres, sus ataduras a los ideales propios, familiares históricos, sociales, sus espejos, su amor y ternura, y su capacidad de duelar y aceptar. Los lazos sociales exogámicos, una vez más, son los guardianes de la salud, tanto para el niño como para su familia. Bueno, Vale, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Y yo te agradezco la invitación. No, por ¿Sí? favor, un gusto Gracias. haber compartido con vos y te mando un beso muy grande. Otro para vos, y bueno, y espero que pronto, pronto nos encontremos de verdad. Ojalá, ojalá, ojalá. Un beso grande y gracias. Beso. Chau, chau.